Producción de camarones incrementó un 18% en primer semestre del año en Venezuela. Impacto del fenómeno La Niña se espera a partir de septiembre. Productores aseguran que siembra de maíz podría resultar afectada por falta de lluvia. Se disparó precio del limón en el estado mexicano de Michoacán ante paro de 5 días. Exportadores de café en Honduras esperan caída en ingresos por merma productiva. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro. Les saluda Jessica Alaimo en nombre de todo el equipo de Agrotendencia. Iniciamos el recorrido informativo. La producción de camarones en el país incrementó un 18%, así lo indicó Fernando Villamizar, presidente de la Asociación de Productores de Camarones del Occidente. El presidente de Asoproco señaló que se trata de un crecimiento menor al esperado para el primer semestre del año, debido a los problemas generados en el sector por la inestabilidad en el acceso al combustible. Tuvimos que comenzar a sembrar las piscinas a menor densidad y al sembrar menos número de por larva va a tener menos camarones que cosechar. Trabajamos de manera muy conservadora porque al no tener combustible definitivamente era un riesgo muy alto el que estábamos corriendo porque este es un negocio donde es de agua y de movimiento de agua. Sin embargo, Villamizar destacó que se prevé un incremento superior para los próximos meses de cara a las celebraciones de fin de año en Asia y Europa. Este último semestre siempre es el donde hay mayor producción porque hay mayor demanda en los mercados internacionales. Yo estimo de que para este próximo semestre vamos a estar cerca del 40%. Y si cerca del 40%, vamos a estar muy cerca también de las metas establecidas y proyectadas para este año, que son 100.000 toneladas. Finalmente indicó que están en conversaciones con las autoridades para el establecimiento de nuevos mecanismos que permitan impulsar la capacidad de exportación del país, siendo la reactivación de líneas navieras la principal solicitud. Los precios del azúcar sin refinar cayeron 7% hasta su nivel más bajo en casi 2 años, ante el optimismo sobre los suministros en Brasil, lo que podría impactar significativamente en el mercado interno venezolano afectado por la competencia desleal. Taitir Calderón nos amplía. A principios de 2024, el azúcar sin refinar experimentó un inesperado aumento en sus precios, impulsado por factores como la escasez de cultivos. Sin embargo, lo que parecía ser una tendencia ascendente se ha transformado abruptamente en una caída libre hacia niveles que no se veían desde 2022. Los futuros han caído un 7% en agosto por el optimismo sobre los suministros en Brasil, principal productor y exportador mundial de azúcar refinado del mundo. Para José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, esta situación pone en alerta a los productores venezolanos ante el riesgo de un aumento de la competencia desleal producto de las importaciones. En ese sentido, aboga por proteger la producción nacional. El problema con estas bajadas abruptas de precios es que, salen todos aquellos comerciantes que están como caimán en boca de caño esperando oportunidades de negocio para hacer de ellos pues una forma lucrativa de intereses personales sin pensar en el país, sin pensar en los empleos, sin pensar en lo necesario que es esto para las zonas donde se procesa caña de azúcar en las regionales. Y eso, por supuesto, nos afecta muchísimo porque entran con unos beneficios muy grandes. Entre tanto, el mercado permanece atento a cualquier pista que sugiera la probabilidad de una reducción de la producción en Brasil. Precisamente esta semana la Compañía Nacional de Abastecimiento del país dijo que prevé que la cosecha de caña en el periodo 2024-2025 caerá un 3,3% hasta las 689 millones de toneladas. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón. Productores aseguran que la siembra de maíz podría verse afectada por la falta de lluvia que afecta a los llanos venezolanos. Según la Asociación de Productores de Leche del Estado Guárico, buena parte de la superficie de siembra en la entidad se encuentra en estado de floración, lo que genera una importante demanda del vital líquido que hasta el momento no ha podido ser satisfecha por las variaciones climáticas que vive el país. Aproximadamente hay todavía un 40-42% de la superficie está en la fase de floración y llenado de grano. Esta situación hace que pueda mermar la productividad esperada. Actualmente han venido muy seguidas los del polvo del Sahara, que siempre pasa por Venezuela, pero este año ha estado como más frecuente.
y eso ha hecho que se dispare un poco más la no formación de las nubes. Ante esta situación, los productores temen una merma en la productividad de sus cultivos, lo que afectaría directamente la economía de un sector que sigue exigiendo financiamiento público o privado. En otras informaciones, el fenómeno La Niña tendrá un impacto significativo en las condiciones climáticas de América Latina durante los próximos meses. Veamos. La ingeniera meteorológica Carmen Fermín explicó que La Niña es un fenómeno oceánico que se produce cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se enfrían y afectan al clima global, repercutiendo en los regímenes de temperatura y precipitaciones en diversas zonas de América del Sur. Pudiera empezar ahora en el mes de septiembre, pues entonces para el resto del año pudiéramos tener aumento de las precipitaciones y una disminución de las temperaturas. Eso va a depender de cómo tengamos las condiciones del Mar Caribe, sobre todo, y eso aunado a las ondas tropicales que vienen y que estas ondas tropicales, de acuerdo a las condiciones de la temperatura del mar y de los vientos, pudieran originar incluso ciclones tropicales del orden de depresiones, tormentas tropicales o huracanes. Y eso aumentaría la precipitación en nuestro país. La especialista precisó que pudieran verse más afectados los países que están en la cuenca del Pacífico, mientras que en el Atlántico las condiciones tienden a ser más favorables. Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa en Noticias del Agro. No olvide que puede mantenerse conectado con las informaciones más importantes del sector a través de nuestras redes sociales. En Instagram los esperamos, nos encuentran como Agrotendencia y en YouTube Agrotendencia TV. Ya volvemos. Avanzamos con nuestra emisión diaria de Noticias del Agro y nos trasladamos a las regiones de Venezuela. Pequeños productores agrícolas del estado Portuguesa instan al gobierno venezolano a financiar semillas e insumos que les permitan incrementar su producción de granos durante el próximo ciclo. Las fértiles tierras de los llanos de Portuguesa muestran abundantes cultivos de maíz durante este ciclo. Sin embargo, los pequeños productores manifiestan que sus limitados recursos les permiten solo desarrollar una agricultura de subsistencia, mermando el potencial de sus suelos. Esto sería una buena forma de obtener recursos económicos. Nosotros los campesinos, los conuqueros, practicamos la agricultura de subsistencia, sembramos topocho, sembramos otros rubros, y el próximo rubro que viene, si Dios quiere, es el de caraota y frijol, que podría cualquier ente ayudarnos técnicamente y tal vez financiera, y así nos ayudan en esta zona tan deprimida. Instan al Ministerio de Agricultura y Tierras y a la banca pública a desarrollar planes de financiamiento ajustados a la realidad económica actual. Sí, solamente dependemos de lo que producimos nosotros. Inventamos y sobrevivimos prácticamente con lo que producimos nosotros. Gracias a Dios, pues hemos aprendido a trabajar, unos con ganas, otros obligaditos, pero hemos aprendido para poder sobrevivir. Pese a las desfavorables condiciones, los conuqueros del sur de la entidad llanera se preparan para producir durante el próximo ciclo los rubros caraota y frijol, en espera de ser favorecidos por las condiciones naturales, en vista de estar imposibilitados de adquirir los agroinsumos requeridos. Desde el estado Portuguesa, para Noticias del Agro, reportó Manuel Alvarado. En las próximas 24 horas, el estado Sucre experimentará una concentración de polvo sahariano en la ciudad de Cumaná, según reportes del Observatorio Meteorológico de la entidad. El fenómeno impactó desde este jueves y se mantendrá durante las próximas horas, cuando se espera que los niveles de polvo superen los 100 microgramos por metro cúbico, alcanzando picos y hasta 120 microgramos. El observatorio también destacó que se estima una disminución gradual en la intensidad del fenómeno para el fin de semana, con solo algunos residuos. En conversación exclusiva con Agrotendencia, el meteorólogo Luis Vargas explicó cómo influye la acumulación de polvo en el desarrollo de nubes y precipitaciones. El periodo lluvioso en Venezuela va a seguir con su curso normal. Esta semana lo tuvimos, digamos que un receso de las lluvias generalizadas. Se dieron de forma muy agilada porque hemos tenido episodios seguidos de polvo sahariano. Eso seca en más de un 50% de la atmósfera media y baja.
y por lo tanto dificulta la formación de nubes. Pero ya eso va a cambiar a partir de esta noche, donde ya el polvo sahariano pues va disminuyendo las concentraciones, va retornando la humedad en estas capas, no solamente el país, sino buena parte del Atlántico. Aumentan las probabilidades de formación de ciclones tropicales. Vamos a tener lluvia en Venezuela a partir de este fin de semana. Este fenómeno climático ya es conocido por los venezolanos. El último rastro fue en el mes de julio y algunos efectos fueron la limitación de nubes en el nororiente y norte del país. Y a propósito de condiciones meteorológicas, avanzamos en Noticias del Agro con una nueva entrega de Clima para el Campo. Todos los detalles con Luna Piccinini. Gracias, Jessica. Feliz viernes. Comenzamos con Clima para el Campo. La onda tropical número 32 sigue en territorio venezolano y la número 33 se encuentra al oeste de las islas Cabo Verde. Se estima que llegue este miércoles 28 de agosto. Según imagen satelital para esta tarde, tendremos lloviznas en casi todo el territorio, siendo un poco más intensas en el estado Apure y parte del estado Amazonas. Se estima un acumulado en lluvias de 15 milímetros en Amazonas. Para el sábado en horas de la mañana se espera un clima sin lluvias, excepto en el estado Apure, donde se estiman precipitaciones, como nos los indica el color azul intenso. Para la tarde y la noche de esta jornada, vemos el satélite nos indica lluvias en todo el territorio, siendo un poco más leves en el estado Apure y más intensas en el oriente, el centro occidente y el sur de Venezuela. Se espera un acumulado en lluvias de 15 milímetros en el estado Zulia. Ahora hablemos de fases lunares. Seguimos en luna menguante, que es propicia solo para cierto tipo de cultivos, para plantar y para trasplantar. Mañana en el resumen semanal de Noticias del Agro, usted conocerá todo acerca de la superluna que tuvimos iniciando la semana. Así llegamos al final de Clima para el Campo, el espacio con la información necesaria para que usted, productor, tome la mejor decisión en cuanto a su producción. Yo soy Luna Piccinini, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias, Luna, por la información, y de esta forma nos vamos a una nueva pausa en Noticias del Agro. Al regreso tendremos las informaciones internacionales. Ya volvemos. Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. En México, en el estado de Michoacán, donde el precio del limón se habría incrementado más del 70% luego de una paralización de actividades que duró una semana. Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, 15 empacadoras de 32 en el estado mexicano de Michoacán paralizaron sus operaciones. Este hecho impulsó el precio de los limones en esa entidad. El indicador de precios pasó de $1,8 por kilo a $3,1 por kilo después del suceso. El director general de la firma analista refirió que tras el paro de actividades se ha observado una gran especulación de los mayoristas, mercados y autoservicios derivada de la interrogante sobre si aumentará el costo de esta fruta, pese a que el paro de las empacadoras ya se levantó. Asimismo, hizo referencia a las causas del paro. La realidad, desde la semana pasada que hubo el paro en Apatzingán, empezamos a ver impactos en los precios, y esto es derivado a que la gente del crimen organizado viene exigiendo mayores cobros de piso, en virtud de que anteriormente, hace 3 años, cobraban 50 centavos, el año pasado lo subieron a 2 pesos y hoy pretenden 4 pesos, y los empacadores de Apatzingán no están de acuerdo. Según información de la Secretaría de Economía, en 2023 la producción desde Michoacán de limones representó 24,2% de la producción nacional de México, siendo uno de los principales productores de esta fruta junto con los estados de Colima y Oaxaca. En Honduras, el sector exportador de café alertó que la caída en la producción ocasionará grandes pérdidas en las exportaciones. Veamos más detalles. El gremio exportador atribuye la caída en la producción del grano aromático a varios factores, entre ellos el no haber renovado los cafetales. Lo que preocupante es que no estamos haciendo todavía lo propio como país. Algunas de las exportadoras, en el caso nuestro, pues sí tenemos nosotros proyectos que van a alivianar algo, pero no es suficiente como país. Aunque los exportadores estiman una gran pérdida, sostienen que los altos precios internacionales atenuarán esa merma económica. Yo estimo y he venido estimando que para septiembre 30 vamos a perder unos 150 millones comparados con el año pasado. Hubiera sido muchísimo más si el mercado se hubiera mantenido ahí por los
180, pero afortunadamente el mercado, por problemas en el mundo, en Brasil, en otros lados, se ha mantenido ahí por los 240, 245, más el premio por calidad que tiene Honduras, pues se sostiene y eso ha balanceado un poco la pérdida de divisas. Por su parte, el Banco Central de Honduras confirmó que al cierre del primer semestre de 2024, las exportaciones de café se situaron en 909 millones de dólares, presentando una disminución interanual de 126,3 millones, es decir, un 12,2%. En Costa Rica, las autoridades reportan más de 5.000 casos de gusano barrenador. De acuerdo con el SENASA, el 68% de las incidencias se concentran en 18 cantones del país. El primer caso de gusano barrenador en Costa Rica se reportó el 14 de julio de 2023. Este brote es considerado como una reintroducción, puesto que la enfermedad estuvo ausente en esa nación por 23 años. Según el reporte del SENASA, hasta el pasado 10 de julio, San Carlos encabeza la lista de cantones con más casos acumulados, con 382, seguido de Buenos Aires con 376. El padecimiento es causado por la mosca que deposita sus huevecillos en heridas expuestas, provocando miasis. El gusano crea un agujero en la piel similar a un tornillo debido a la forma en que excava y se alimenta del tejido vivo, lo que le valió el nombre de barrenador. Pese a los casos registrados hasta el momento, los ganaderos de las regiones afectadas han reportado que la cantidad de casos se redujeron en comparación con el inicio del brote, cuando, según sus testimonios, las afectaciones eran reportadas con mayor frecuencia. En Bolivia, la gobernación del departamento de Santa Cruz informó que los incendios registrados durante la última semana en ese país han arrasado con casi 2 millones de hectáreas. Según las autoridades bolivianas, los departamentos más afectados son Santa Cruz, Beni y Pando. Desde la gobernación y el gobierno nacional informaron que han estado enviando bomberos y helicópteros para sofocar las llamas. En este momento tenemos participación en 5 incendios activos en todo Bolivia, 4 en el departamento de Santa Cruz y 1 en el departamento del Beni. Lo más importante remarcar es que el incendio que hasta el día de ayer se registraba en el departamento de Pando, en el municipio de Filadelfia, el mismo ya ha sido completamente sofocado. Sin embargo, algunas organizaciones conservacionistas informaron que los incendios afectaron amplias áreas naturales protegidas. Allí se incluye el bosque seco de la Chiquitanía. El observatorio Bosque Seco Chiquitano informó que hay varias comunidades que perdieron cosechas y ganado y que incluso hay pobladores cuyas viviendas fueron afectadas por los incendios. La misma organización indica que entre julio y noviembre de 2023 más de 3,3 millones de hectáreas de zonas boscosas, matorrales y pastizales secos se quemaron en al menos 160 incendios forestales registrados en ese país. El río Paraguay se encuentra a 1 centímetro de romper récord histórico de bajante, según la Dirección Meteorológica e Hidrológica de Paraguay. Las autoridades de Paraguay emitieron una alerta sobre el estado actual del río, el cual amaneció el pasado jueves con una altura de 0,74% metros en el puerto de Asunción. Este nivel sitúa al río a tan solo 1 centímetro de alcanzar un bajante histórico, superando el registro del año 2021, que se ubicó a una altura de 0,75 metros. La situación preocupa a las autoridades, que indican que pese a las recientes lluvias registradas en algunas zonas del país, no se reportan precipitaciones significativas que puedan revertir la tendencia. En esta fecha estaban todavía positivas, estaban 18 a 20 centímetros por encima del cero hidrométrico. Hoy está 53 por debajo del cero hidrométrico, o sea, es casi 70 centímetros más abajo, o sea que, y con las expectativas, bueno, la verdad que eso podría haber sido diferente si hubiera expectativa de lluvias, pero no hay expectativa de lluvias muy importantes. Si bien se anuncia algo pequeño para este fin de semana, pero tampoco deben ser lluvias muy importantes, pero el periodo, estamos en agosto, es invierno, no es muy favorable para ese tipo de lluvias ante esta situación. El Departamento de la Gerencia de Navegación y Puertos señaló que de continuar la caída podrían tener un impacto en la navegación y las actividades económicas que dependen del río, dado que es un recurso vital para el transporte, la pesca y la agricultura de la región. Y para finalizar esta semana queremos compartir con ustedes las hermosas imágenes de las playas de Berchida, en Italia, donde cada primavera puedes encontrar a las vacas que se acercan a tomar sol en la orilla del mar. ¿Te gustaría ir a la playa con esta particular compañía? Y así nos despedimos de nuestra emisión diaria de Noticias del Agro. Recuerden seguirnos en Instagram @agrotendencia y en YouTube Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos. Feliz y bendecido fin de semana para todos.